¿Qué error hizo tu escuela? El año pasado, para recaudar fondos, mi escuela puso What Does the Fox Say durante una semana en el sistema de megafonía durante los periodos de transición. Podías pagar para detener la canción y ellos iban a detenerla una vez que alcanzaran su objetivo. Al principio no parece tan terrible. Pero a lo largo de la semana hicieron la canción progresivamente más fuerte y a mitad de semana habían eliminado la letra de la canción y simplemente estaban tocando din 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 a volúmenes desagradablemente altos. Los profesores empezaron a desconectar los sistemas de megafonía de sus aulas. Los estudiantes se quejaban de migrañas y todo el mundo estaba muy enojado por la situación. Uno pensaría que la lección fue aprendida. Pero este año hicieron la misma maldita recaudación de fondos. Pagar para acabar con algo molesto puede parecer una buena propuesta de recaudación de fondos en la teoría. Sin embargo, esto demuestra cómo algunas personas pueden llevar esa idea al extremo en la práctica, lo que podría resultar problemático. Es esencial considerar las implicaciones de este enfoque y buscar alternativas más equilibradas y constructivas que no generen conflictos o malentendidos. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. No hay escándalos a nivel nacional, solo la contratación de una persona terrible. Había un consejero escolar que trabajaba con estudiantes de educación especial que deberían haber sido despedidos, pero probablemente arruinó a toda una generación de niños. Tenía un IEP que establecía que podía salir del aula en cualquier momento para sentarme en la sala de EBD, trastornos emocionales / conductuales, DA, ansiedad, síndrome de Asperger, etc. Si tenía un ataque de pánico. Aparte de 45 minutos. Sala de estudio, estaba en todas las clases regulares. Pero cada persona en un IEP tenía que visitar a este consejero y a su asistente para planificar su carrera, una vez por semana. Sabía que quería ir a una universidad, en lugar de a una escuela de oficios. No tenían nada de malo las escuelas de oficios, simplemente no tenían la especialización que yo quería. El consejero se negó a darme información / solicitudes, antes todo eso se hacía en línea, diciéndome que lo mejor que podía esperar era ser internado en una buena institución, porque era demasiado inestable para vivir solo o tener alguna vez una relación satisfactoria. Ninguno de los niños en mi sala de estudio continuó con ninguna educación posterior a la escuela secundaria, a pesar de que algunos de ellos eran mucho más funcionales que yo y pertenecían a familias más acomodadas. Estoy convencido de que aplastó sus sueños. Aunque ya casi termino. Me tomó 1 año y medio más de lo normal, pero me graduaré en 1 mes. Actualización, busqué la página web de mi antigua escuela. Él todavía está allí. Qué desafortunado. Mi profesor de matemáticas en la secundaria comentó a mis padres que abandonaría la universidad en mi 2º año. Aún guardo un profundo desagrado hacia esa persona. Junior I, los estudiantes fueron encerrados en el área del almuerzo durante el periodo del almuerzo para evitar que deambularan por los pasillos. No me di cuenta de lo peligroso que era, por ejemplo, en caso de incendio, hasta que un día un niño vertió pegamento en una de las cerraduras como broma y todos empezaron a tener claustrofobia y a asustarse. En la escuela secundaria, había una mezcla de astucia y falta de juicio. Se tenía la capacidad de incitar a otros a levantarse en protesta, pero también una ceguera ante lo desastroso que podría resultar esa acción. La falta de experiencia y madurez en ese momento era evidente, lo que llevaba a decisiones cuestionables sin comprender las verdaderas consecuencias de esas acciones impulsivas. Quitaron las puertas de los baños. Pensaban que si teníamos privacidad, nos drogaríamos. Así que ya sabes, cagar delante de todos. Eso es divertido. Además, esto fue solo en el baño de los niños, si no recuerdo mal. Las niñas dijeron que todos sus cubículos tenían puertas. ¿Por qué sucede esto? Nunca me había dado cuenta hasta que algunos compañeros de clase lo comentaron. Suena realmente incómodo. Si esto ocurriera con el grupo femenino, se tomarían medidas de inmediato, no solo por la situación incómoda, sino también porque cambiar un artículo de higiene en público definitivamente no es algo que cualquiera desearía hacer. Durante los exámenes nacionales AP, hubo un caso realmente importante en el que esta chica hizo trampa en uno de los exámenes.
Literalmente escribió notas en sus brazos y los cubrió con las mangas. Probablemente una de las cosas más idiotas que he oído jamás, y lo que es más sorprendente es que es presidenta de numerosas organizaciones académicas / de servicios comunitarios. Una chica así debería ser más inteligente. De todos modos, toda la escuela corría el riesgo de que se cancelaran las puntuaciones de todos los estudiantes y, potencialmente, de ser la broma de todo el distrito escolar. Entonces, los miembros de la junta directiva de la escuela pagaron algo de dinero a las personas adecuadas para que las noticias no pasaran por las puertas de la escuela. La chica se salió con la suya con una palmada en las muñecas, las puntuaciones de todos estaban a salvo y la junta universitaria nunca se enteró de la noticia. Habla de algo extremadamente turbio. Parece que esa persona fue impulsada a sobresalir por sus progenitores, y al llegar el momento de los exámenes, simplemente colapsó y optó por engañar de una manera poco inteligente en lugar de aceptar la derrota. En mi escuela secundaria había una regla según la cual no se nos permitía comer alimentos estando de pie. Además, teníamos un gran campo de césped y no te permitían sentarte en él. Un día, mis amigos y yo trajimos sillas de jardín como forma de rebelión. Fue impresionante ver a ese grupo. Puedo imaginar a 3 niños disfrutando de su almuerzo, rodeados por un hermoso atardecer. La escena evoca una sensación de tranquilidad y camaradería, donde el tiempo parece detenerse y la belleza del entorno crea un momento memorable. La mezcla de la comida, las risas y la vista del cielo colorido hacen que esa imagen permanezca en la mente. Tuvimos un cierre escolar porque un convicto de fuga armado entró corriendo a nuestra escuela. No dijeron nada en absoluto. Cualquiera que ya estuviera en los pasillos fue automáticamente suspendido. Nadie resultó herido, la policía llegó hasta ellos. Pero en serio, qué estupidez. Es una buena idea contar por qué hay un bloqueo, para que la gente escuche. Ese día fue extraño. Estábamos en clase cuando anunciaron un cierre. Un convictor armado estaba cerca. Nadie entendía qué pasaba. Los que estaban en los pasillos fueron suspendidos sin explicación. La situación fue tensa, pero al final, todo salió bien y los policías se encargaron. La verdad, hubiera sido mejor si nos dieron más información. A veces la comunicación es clave en momentos así. Recientemente, la escuela secundaria de mis hermanas solo dejó que los niños de Year 7 salieran a ver el eclipse, e hizo que los de Year 8 / 9 se quedaran adentro. Me decía que algunos profesores incluso cerraban las cortinas para que los niños mayores siguieran trabajando. Estos niños tienen entre 13 y 14 años y nunca antes habían visto un eclipse total. Y los profesores no les dejaron tomarse 15 minutos para salir y mirar. Casi idéntico a lo que sucedió en la escuela de un hermano menor. Era un evento escolar que la gente llamaba de diferentes maneras. Sin embargo, nadie tuvo permiso para observar el eclipse. En cada aula, se cerraron las cortinas por completo, de modo que nadie se percató de cómo la luz se atenuaba. Mi escuela era una escuela primaria, lo que significa que todavía es gratuita, pero la entrada se basa únicamente en la capacidad. No está mal en sí mismo, pero eso significaba que a la escuela solo le importaba estar en lo más alto de la clasificación. En consecuencia, a los niños que comenzaran a bajar calificaciones, estamos hablando de pasar de A a B, se les pediría que se fueran, independientemente del motivo del desliz. ¿Padres divorciándose? Dejar. ¿Problema de salud mental? Dejar. ¿Sin hogar? Dejar. Al comienzo del 6º curso, tienen huecos que llenar. Como tal, y juro por Dios que esto es cierto, simplemente importan niños inteligentes de Hong Kong durante 2 años y los dejan quedarse como fronteras. Cada año, la escuela recibía aproximadamente una docena de nuevos estudiantes chinos con nombres en inglés, extrañamente incongruentes. Tantos Jason. Me acuerdo de una escuela donde el enfoque en las calificaciones era extremo. Si un estudiante bajaba de notas, como de A a B, lo echaban sin importar la razón. Un amigo pasó por eso, y era un buen estudiante, pero sus problemas personales no contaron. Al final, la escuela importaba a chicos inteligentes de Hong Kong. Siempre estaban llegando nuevos estudiantes con nombres raros. Era una situación curiosa, pero bastante dura para los que se iban. Mi escuela secundaria organizó una recaudación de fondos llamada Stop the Bob, donde tocaron Bob de Anson por el sistema de megafonía antes y después de la escuela, durante el almuerzo y entre clases hasta que donamos suficiente dinero para alcanzar sus objetivos. Fue pura tortura. Recuerdo una vez en la secundaria, había un evento similar. Pusieron una canción pegajosa que no podía quitarme de la cabeza. La reproducían todo el día, incluso entre clases.
Todos se quejaban, pero al final, nos unimos y logramos recaudar lo que necesitaban. Fue agotador, pero al menos hicimos algo bueno. La música, aunque molesta, nos motivó a colaborar. En mi último año, nuestra clase fue llamada al auditorio y nadie sabía para qué era la reunión. Nos sentamos en silencio durante 15 minutos hasta que nuestro vicepresidente salió con un micrófono y dijo: miren a la izquierda, miren a la derecha. Uno de ustedes morirá este año. Luego, 5 minutos más de silencio, y luego nos fuimos. Resulta que había una maldición, según la cual cada 2 años en nuestra escuela alguien del último año muere en un accidente evitable. Eso es bastante inquietante. Imaginar a todos en la sala, en silencio y con esa declaración pesada en el aire, debe haber sido tenso. La idea de una maldición en la escuela añade un nivel de inquietud. Es raro que un simple anuncio genere tanto miedo y preocupación entre los compañeros. Definitivamente no es algo que se olvide fácilmente. La vida puede ser frágil y esas situaciones lo recuerdan. Mi hermano gemelo. Acaba de cumplir 18 años el día anterior y obtuvo su licencia cuando cumplió 18 años. Había comprado un coche un par de semanas antes, después de ahorrar. Lo llené de gasolina. Condujimos a la escuela para redactar un examen, y de repente, ya no nos permitieron estacionar dentro de los terrenos de la escuela. Aparentemente, algunos niños estaban haciendo ejercicios en el césped unas semanas antes. Esto es Sudáfrica. No estacionas un auto en la calle a menos que ya no quieras ese auto. De todos modos, nos dijeron que estacionáramos la cosa afuera de las puertas y afirmaron que el guardia de seguridad lo cuidaría. Llega el final del examen, salimos a la calle y nos vamos como jefes. Lo único que queda son unos cristales rotos. El guardia había llamado a sus amigos y les había dicho que podían tomar un coche gratis. Para ser justos, la escuela se disculpó mucho y cuando el seguro pagó unos miles de dólares menos de lo que pagamos, en realidad nos dieron dinero para compensar la diferencia. Esa es una historia interesante. Mi amigo también tuvo un problema con su auto nuevo una vez. Lo compró con su primer sueldo y un día decidió ir a una fiesta. Cuando salió, su auto ya no estaba. Al final, se dio cuenta que lo habían remolcado por estar mal estacionado. A veces, las cosas no salen como uno espera. Lo bueno es que le ayudaron con los gastos. Mi abuela enseñó en mi escuela secundaria durante 30 años, así que pude salirme con la mía en muchas cosas. Sin embargo, una cosa casi hizo que me expulsaran. Había estado nevando mucho en 2002. Copié el HTML del sitio web de nuestra escuela, hice una copia y declaré que los 2 días siguientes serían días de nieve para toda la escuela y el distrito. Hice que la URL pareciera real agregando el símbolo @ al final y poniendo la dirección del sitio web falso para que pareciera legítima. Luego envié la URL falsa a todos mis conocidos a través de AOL Instant Messenger y se propagó como un reguero de pólvora. Un par de días después estaba en la oficina del director con la policía, mis padres, el director y el superintendente. Mi padre, un experto en TI, explicó que en realidad no pirateé el sitio web en absoluto, sino que simplemente utilicé algunos trucos web. Según el superintendente, el índice de absentismo se ha disparado un 1200%. Por mi broma. Me suspendieron por una semana, me dieron otra semana de suspensión en la escuela y me prohibieron la entrada al laboratorio de computación por el resto del año. Vale la pena. Eso parece un movimiento bastante arriesgado. No sé si me atrevería a hacer algo así. La idea de hacer que todos se quedaran en casa suena divertida, pero las consecuencias son serias. Al menos tu padre pudo explicarlo de una manera que no te metió en problemas mayores. Supongo que aprender de esas experiencias es parte del crecimiento. Esa suspensión debió ser una lección. Nuestra escuela tenía días de club de vez en cuando y la clase en la que yo estaba organizaba un club, por lo que nos echaron. Todos los clubes, excepto el club cristiano, te obligaban a registrarte o pagar cuotas, así que encontramos una gran área abierta afuera de la escuela. Gimnasio que estaba celebrando una pequeña reunión del club y preguntó si podíamos sentarnos en un rincón y relajarnos si estábamos en silencio. Después de unos 15 minutos, el subdirector irrumpe y nos arrastra a todos a su oficina por faltar a clases, a pesar de estar bajo la supervisión directa de un maestro que nos dio permiso para estar allí. Suspendió a unas 15 personas y registró las mochilas y carteras de las personas. Es curioso cómo a veces las reglas no tienen sentido. Un grupo solo quiere relajarse y termina en problemas. La verdad es que nadie se molestó en escuchar la situación. Simplemente decidieron aplicar la norma sin pensar. Al final, es un recordatorio de que siempre hay alguien que quiere ser estricto, incluso cuando no hay razón. A veces, uno solo quiere disfrutar del momento y no lidiar con la autoridad.
En mi escuela había lo que llamamos The Riot 2K12. Ese mismo día todo empezó con un incidente, no recuerdo qué pasó exactamente, y toda la escuela explotó. Estallaron muchas peleas, los niños faltaron a la escuela, muchas detenciones y suspensiones. Ese día los superiores nos tuvieron que decir cuándo podíamos salir de clase y cuándo podíamos ir a almorzar. Fue tan malo que la noticia llegó a nuestra escuela para cubrirlo. Fue una experiencia interesante, especialmente cuando la escuela tenía alrededor de 3.000 estudiantes. Lo curioso es que cada año después la gente intentó planear en Twitter para recrear el motín, la mayoría de los cuales eran estudiantes de primer año cojos que no llegaron a experimentar el motín original. Muchos cambios también surgieron de esto. Contratamos a muchos más policías en la escuela. Teníamos que pedir permiso para ir al baño o salir de la clase. Incluso casi cancelaron el baile de graduación para los mayores porque fueron una parte importante de por qué sucedió. En general, fue una experiencia divertida, principalmente porque a mis amigos y a mí no nos afectó mucho. A veces extraño esos días. Recuerdo cuando hubo un gran altercado en mi escuela, algo similar a The Riot 2K12. Un día, todo se salió de control por un pequeño incidente. Había peleas, algunos se escaparon y otros terminaron con detenciones. Era un caos. Al final, la escuela se llenó de más policías y tuvimos que pedir permiso para ir al baño. A veces, me acuerdo de esos momentos con mis amigos. Eran buenos tiempos, sin duda. Mantuve a la estúpida profesora de química que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero se notaba que era muy sociable con los otros profesores, y luego despidió al profesor de física, que era el mejor profesor que había tenido, era un nerd estereotipado. Tuve química en mi tercer año y luego física en mi último año. Sus primeros años fueron los años que yo los tuve. Eso es una movida interesante. Tener un profe de química que no tenía idea, pero era amigable con los demás, mientras que el de física, que realmente sabía, lo despidieron. Es raro como a veces las decisiones no tienen sentido. La química no fue buena, pero la física fue genial. A veces, lo que cuenta es el conocimiento, no la popularidad. Sin duda, cosas curiosas en la escuela. Nuestros futbolistas eran unos idiotas, pero esta historia tiene un final feliz. En el último año del baile de bienvenida, todos los jugadores de fútbol nominaron a nuestro único animador gay para reina del baile de bienvenida. La administración acaba de agregarlo a las nominaciones para rey, que también incluían al jugador de fútbol estrella / presidente de clase / maldito idiota que ingresó a la universidad con un 14 en el AC. De todos modos, la mayoría de mi clase de más de 300 personas votaron por la animadora. Ganó rey mientras que el futbolista obtuvo príncipe. Fue increíble y divertido y todavía estoy muy orgulloso de mi clase. Es una buena historia. Los jugadores de fútbol no eran lo mejor, pero al final, el apoyo de la clase fue fuerte. Nominar al animador gay para reina y luego ganar como rey fue inesperado, especialmente con el chico popular en la mezcla. A veces, la gente sorprende y esos momentos son lo que recuerda. Es genial ver a la clase unirse así. La escuela colocó alfombras nuevas y luego nos pidió a los niños que lleváramos pantuflas para que nuestros zapatos exteriores no dañaran las alfombras. Llevábamos pantuflas cuando estábamos adentro y qué zapatos usábamos cuando salíamos. Esto duró todo el tiempo hasta que dejé esa escuela 3 años después. Recuerdo que en mi escuela pusieron alfombras nuevas y nos pidieron a todos que lleváramos pantuflas para no dañarlas. Usábamos pantuflas dentro y nuestros zapatos de afuera solo salían en el recreo. Fue así durante los 3 años que estuve allí. Al principio se sentía raro, pero al final solo era parte de la rutina. Es curioso cómo esas pequeñas cosas pueden marcar la experiencia escolar. La única vez que mi escuela secundaria hizo el accidente automovilístico falso mientras yo estaba allí, muchos de los estudiantes se reían de lo malo que era, y la administración se enfureció diciendo que no lo tomamos lo suficientemente en serio. Era un día cualquiera en el instituto. Hicieron una simulación de accidente de coche, y en vez de asustarnos, muchos se reían de lo poco convincente que era. La dirección se enojó mucho porque no tomamos en serio la situación. Al final, todos nos sentimos un poco raros, como si no supieran cómo hacer que nos impactara. Fue una experiencia extraña y divertida a la vez. Bedford Pa. Mi escuela secundaria hizo esto, vender suficientes dulces e ir de excursión a Kennywood, si no, ir a la escuela y no hacer nada, no creo que en realidad te castigaran, pero tendrías un día aburrido en la escuela. También estoy en PA y puedo confirmar que todas las escuelas a las que asistí, nos mudamos mucho, hasta el inicio de la secundaria hacían algo parecido.
Tenías que recaudar suficiente dinero para asistir, aunque debías llevar o comprar un almuerzo, o si no lo lograbas, pasabas el día en la escuela. En una de ellas te dejaban ir gratis si uno de tus padres era acompañante. Recuerdo vagamente la primera escuela primaria a la que asistí, donde no permitía a los niños ir a excursiones si no participaban en la recaudación de fondos. Llegué a casa llorando en segundo o tercer grado por eso. Tenía una amiga en todo ese lugar y ella prometió comprar algo. Mi mamá debió haberle dicho algo a la escuela, porque yo iba a todas las excursiones. No crecimos mucho. Cuando era pequeña, me enojaba mucho con mi mamá cuando llegaba a casa con documentos para eventos para recaudar fondos, para una banda o cualquier otra cosa que requiriera dinero, y ella simplemente me decía, lo siento. Esta vez. Por supuesto que lo entiendo ahora. El coro de mi escuela secundaria estaba viajando a Nueva York en mi tercer año para una competencia. Ni siquiera le di los papeles a mi mamá. Una mañana me desperté y encontré un sobre debajo de mi despertador con un cheque de mi mamá. Ella estaba ahorrando para un auto usado en ese momento, así que supongo que de ahí vino. Las palabras simplemente no pueden. Mi mamá fue genial. De todos modos, tu comentario realmente me hizo pensar. Mi pequeño empezará la escuela el año que viene. Me pregunto cuánto tienen que pagar los padres hoy en día. Ni siquiera podemos permitirnos una computadora y estoy seguro de que pronto se convertirá en una necesidad. Debería empezar un nuevo ahorro. Hay una gran cantidad de actividades y ocurren constantemente. La participación en la mayoría es limitada a las que son obligatorias o aquellas relacionadas con excursiones, ya que se busca que el estudiante pueda asistir. Además, se intenta colaborar cuando se necesitan materiales en la clase, ya que los docentes enfrentan dificultades económicas. Me acosaron durante meses, pedí ayuda constantemente hasta que cedí y ataqué al niño que me acosaba. El matón me delató y la oficina llamó a mi mamá. Ella preguntó a quién había atacado y luego dijo que estaba bien, que me dio permiso para atacar a ese niño. La oficina no sabía qué hacer con eso. Un conocido le daba golpes a mi hermano en la cabeza, así que decidió responder con un codazo. Parece que la cosa no pasó a mayores, pues nadie comentó al respecto, pero desde entonces, el agresor nunca más lo molestó e incluso lo saludaba después. Mi hermano menor, que aún está en la escuela, es muy fuerte y mucho más alto que yo. Siempre protege a quienes son vulnerables y nadie se atreve a desafiarlo. Me siento orgulloso de él. De hecho, estoy muy orgulloso de mi escuela por mi experiencia en esto. Alguien que me había estado acosando anteriormente decidió echarme una lata de refresco en la espalda durante el almuerzo. Entonces, me di la vuelta y lo derribé con una entrada corriendo. Mientras ambos estamos sentados en la oficina del subdirector y le explicamos lo que pasó, él mira al tipo y simplemente dice directamente, bueno, ¿no crees que te lo merecías? Me dieron un día de detención solo porque la escuela tuvo que mantener las apariencias sobre la violencia. Obtuvo 3 porque todo fue culpa suya. A veces, las cosas en la escuela pueden ser un poco tensas. Recuerdo una vez cuando un compañero intentó molestarme, pero en vez de dejarlo pasar, decidí actuar. Al final, me llevaron a la oficina del asistente de dirección. Me parece bien que las cosas se hayan aclarado, pero es curioso cómo a veces la justicia no es perfecta. Al menos, todo terminó con un poco de aprendizaje. Siempre me sorprende mucho escuchar estas historias de terror sobre las escuelas cristianas. Fui a una escuela secundaria católica y tuvimos educación sexual adecuada, y cuando una niña quedó embarazada en el año 12, la escuela fue muy complaciente con ella. En la clase de religión teníamos secciones sobre cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduismo y budismo y luego otra pequeña unidad sobre algunas religiones menores como el sintoísmo y el taoísmo, etc. Ninguno de los profesores era un loco religioso tampoco. Los católicos y los cristianos fundamentalistas presentan una notable diferencia, al igual que sus instituciones educativas. Muchos fundamentalistas no reconocen siquiera a los católicos como parte del cristianismo. Mi escuela también hizo un mal uso de los bienes de caridad. Después del huracán Katrina, nuestra escuela recibió un montón de útiles escolares y ropa para repartir entre quienes los necesitaran. En lugar de eso, los dieron como recompensa por las buenas calificaciones / asistencia después de su reapertura. Oh, tu casa fue destruida y no te queda nada, lo siento, tienes una C en inglés, no hay mochila para ti. Oh, te perdiste unos días porque estabas rebuscando entre los escombros buscando algo que pudiera salvar de tu descalificación. Increíble. Podrías pensar que tal vez estas eran personas de tu entorno, que tendrían empatía y sus propias dificultades, lo que les permitiría comprender la situación, pero no es así.
Jesús, eso es una locura. Pensé que era malo que nuestra escuela tomara un tercio del dinero recaudado en eventos de caridad y lo gastara en cosas inútiles como un juego de iPads para la clase, que sin duda serán destruidos o robados. Qué curioso es pensar que alguien decidió que estos jóvenes llenos de angustia, que detestan este lugar, realmente necesitan un dispositivo costoso y frágil. Es increíble que puedan grabar tantas groserías en las mesas, pero, ¿de verdad actuarían de la misma manera con esos iPads? La lógica detrás de esa decisión es, en el mejor de los casos, cuestionable. Vaya, sí, los consejeros de mierda son los peores. Tuve uno que simplemente les decía a todos que fueran al colegio comunitario local porque ¿por qué alguien de nuestra escuela sería lo suficientemente bueno para las grandes universidades? Y si querías postularte en otro lugar, dependía completamente de ti, tenías que descubrir que necesitabas, cómo ingresar, toda esa mierda. Ni siquiera me ayudó con lo que debería haberme especializado. Si tuviera un consejero legítimo, probablemente tendría un título en ingeniería en este momento. Como es, tengo una licenciatura en ciencias y no tengo idea de qué estoy haciendo con ella. Es cierto, los consejeros pueden ser bastante desalentadores. Recuerdo que un amigo tuvo uno parecido, siempre minimizando sus metas. En vez de buscar opciones, se enfocaban solo en lo más seguro. Al final, se quedó con una carrera que no quería. Es frustrante pensar en lo que podría haber sido si hubiera recibido mejor apoyo. A veces, un buen consejo marca la diferencia en el camino que tomas. Tengo un caso menor de edad y en mi colegio me dijeron la misma mierda. Me asignaron un consejero independiente que no creía que nadie con algún tipo de discapacidad pudiera ir a la universidad. Ahora hay tantas personas con discapacidades menores como Asperger, Tourette, etc., que son perfectamente capaces de realizar un trabajo de nivel universitario. Ella me dijo que se negó a participar en el proceso universitario y que no escribiría cartas de recomendación, ni nada por el estilo. Por suerte, la mamá de mi amiga era la decana de la escuela. Y ella se compadeció de nosotros. Ella simplemente nos dijo a mí y a los otros niños especiales que la incluyéramos como consejera en nuestras solicitudes universitarias y que ella se encargaría de ello. Ella me escribió una carta de recomendación fantástica, y gracias a ella, me aceptaron en OSU con una beca por mérito enorme y estudiaré ingeniería eléctrica allí. Es una historia interesante. A veces, la gente tiene prejuicios sobre las capacidades de quienes tienen alguna discapacidad. Lo bueno es que tuviste el apoyo de la mamá de tu amigo. Sin su carta de recomendación, tal vez las cosas hubieran sido más difíciles. Ahora, comenzarás una nueva etapa en OSU, lo cual es genial. Espero que disfrutes de tus estudios en ingeniería eléctrica. Mi escuela secundaria hizo esto un par de años antes de que yo fuera allí. Nunca entendí realmente por qué. También solo las habitaciones de los niños, probablemente, nunca he visto el interior de ninguna de las habitaciones de las niñas. Simplemente volvieron a colocar las puertas hace menos de un año, después de que alguien prendió fuego a un baño y la escuela finalmente tuvo el dinero del seguro para arreglarlas. Es curioso cómo a veces las decisiones en las escuelas no tienen mucho sentido. En mi colegio, algo similar pasó. Recuerdo que un grupo de chicos se las ingeniaba para hacer travesuras en los baños. Después de un par de incidentes, terminaron cerrando varios. Al final, todo volvió a la normalidad, pero la razón detrás de esas decisiones siempre queda en el aire. A veces es más complicado de lo que parece. De hecho, mi escuela prohibió a los niños usar el baño durante la clase y nos obligó a registrarnos para ir entre clases. Todo porque alguien dibujó un corazón de chocolate para el día de San Valentín. Mucha gente pensó que estaba hecho de mierda. Eso suena un poco extremo, la verdad. Una simple broma de San Valentín terminó causando todo ese revuelo. Me imagino que fue frustrante para los chicos tener que pedir permiso para ir al baño. A veces, las reglas que ponen en las escuelas parecen no tener sentido. Pero al final, solo queda reírse de las cosas raras que pasan en la escuela. Puedo decir que la inspección de incendios más reciente de mi escuela, soy maestra, preguntó específicamente sobre dichas habitaciones. No tenemos ninguno, pero aparentemente estos enfoques de la disciplina estudiantil son lo suficientemente comunes como para que los departamentos de bomberos sepan preguntar. También es un enfoque pedagógico bastante terrible, en la mayoría de los casos. Es curioso cómo algunas prácticas se mantienen en las escuelas a pesar de que no son efectivas. Me acuerdo de un amigo que enseñaba y siempre contaba lo complicado que era lidiar con estas normas obsoletas. A veces, los métodos que se utilizan parecen más enfocados en controlar que en enseñar.
Eso solo puede afectar el ambiente de aprendizaje y el vínculo con los alumnos. Si las escuelas van a honrar la muerte de un estudiante, tienen que honrar todas las muertes de la misma manera, porque de lo contrario alguien se ofenderá por eso. Parece cruel que basen el recuerdo en cuántos amigos tenía la persona. Es un tema complicado. Recuerdo que en mi escuela hicimos un homenaje a un compañero que falleció. Fue bien recibido por todos, pero algunos se preguntaron por qué no hicimos lo mismo por otros que también habían perdido la vida. Al final, parece que siempre hay alguien que se siente excluido, y eso no es lo que se busca en esos momentos. Cada vida es importante, sin duda. Mi buen amigo murió en un accidente automovilístico. Le pregunté al director si podíamos preparar una mesa y recibir donaciones para una beca en su nombre y me la negaron. No era el más popular y era un conocido adicto a la marihuana. Luego, unas semanas más tarde, un jugador de fútbol murió en un tiroteo entre bandas y montaron un montón de mesas, pusieron su foto en todas partes y le organizaron un día. Eso es bastante duro. A veces, la gente solo ve lo que quiere ver. La vida no siempre es justa, y las reacciones de otros pueden ser decepcionantes. Tu amigo importaba, aunque no fuera popular. Es triste que la memoria de algunos se celebre más que la de otros, pero lo importante es recordar a quienes hemos perdido a nuestra manera. Lo que cuentan son las personas que realmente se preocupan. Tuve un profesor de unos 50 años, de modales apacibles, con un problema de ira. Finalmente se hizo añicos. ¿Causa? Su hoja de respuestas de escantrón tenía un error de una burbuja. Todos teníamos calificaciones reprobatorias hasta que de repente se dio cuenta de que pasaría el fin de semana calificando a mano. Se arrojaron sillas. No sé, pero me suena a algo que podría pasar en cualquier escuela. La presión de ese tipo puede llevar a cualquier persona al límite. Un maestro que normalmente es tranquilo, de repente estalla por un error tan pequeño. Al final, todos pagamos el precio y él también, con horas de corrección. Es curioso cómo algo tan trivial puede desatar un gran drama. Ya sabes, ya hace algunos años que terminé la escuela secundaria, pero los consejeros siempre parecieron tener favoritos mucho más que los maestros. El mío se negó a verme en mi último año después de que me colocaron en un curso acelerado de química de segundo año. No había tomado un curso de química de primer año. Todavía creo firmemente que fue porque rompí con una chica a la que le tenía bastante cariño justo antes de que terminaran las clases el año anterior, que terminó siendo institucionalizada después de graduarse porque era bipolar, delirante y posiblemente sociópata. Es curioso cómo algunas dinámicas en la escuela pueden dejar una impresión. Recuerdo a mis amigos que también tuvieron problemas con los consejeros. Algunos eran más cercanos a ciertos estudiantes y eso afectaba mucho. No es fácil lidiar con eso, especialmente cuando estás en un momento crucial como el último año. La presión y las relaciones pueden complicar todo. Al final, cada uno se va de la escuela con sus propias historias para contar. Esto es casi exactamente lo que pasó en la escuela de mi hermano pequeño. Era una competición de Kimberley o como la gente la llamara. Excepto que a nadie se le permitió ver el eclipse. Todas las aulas cerraron las persianas por completo, por lo que nadie notó que la luz se oscurecía. Eso me recuerda a una vez en la escuela. Había un evento importante y queríamos verlo, pero nos prohibieron salir. Las ventanas estaban cubiertas y nadie se dio cuenta de lo que pasaba afuera. Al final, solo escuchamos a otros comentando. Fue una sensación rara, como si el mundo se parara y nosotros estuviéramos en nuestra burbuja. A veces, esos momentos te hacen pensar en lo que nos perdemos. Amigo, en mi escuela pasó lo mismo. Después de las 11 de la noche, mi escuela quedó totalmente cerrada. Se cancelaron el recreo y la pausa para el almuerzo, las salidas fueron custodiadas por profesores. Se cerraron las cortinas y cualquiera que se atreviera a mirar, no hacia afuera, hacia las ventanas recibía gritos de los profesores. Lo juro por Dios, trataron esto como una especie de ataque terrorista. Recuerdo que una vez en mi escuela hicimos un simulacro similar. Era tarde y todo se volvió muy serio. Las luces se apagaron, los profesores estaban nerviosos y nos decían que nos mantuviéramos alejados de las ventanas. Tenía un amigo que se asomó y casi lo regañan. La atmósfera era tensa, todos estábamos confundidos por qué tanto alboroto. Al final, solo era un simulacro, pero lo sentimos real. También tuvimos un día de esclavos, pero vino con un conjunto de reglas muy específicas.
básicamente, todo lo que el esclavo podía hacer era cargar libros / mochila, llevar el almuerzo a la mesa y hacer recados extraños como devolver el libro de la biblioteca o programar una cita con un miembro de la facultad. Teníamos estos extraños sistemas de tarjetas en los que tenías que completar un formulario. Solicitud de reunión con el profesorado. Todavía tenían que asistir a todas sus clases, lo que significaba que la persona y su esclavo probablemente solo se veían entre clases y durante el almuerzo. A las dos personas no se les permitía entrar al baño al mismo tiempo, a pesar de que esto estaba bien cada 2 días del año. Y solo se te permitía alquilar a un miembro del mismo sexo, para evitar una extraña cohesión sexual. Fue tan estúpido que nadie participó. Eso suena un poco raro. Recuerdo un día en la escuela donde hicimos algo similar, pero sin las reglas tan estrictas. Al final, la mayoría de la gente no quiso participar porque parecía innecesario. Todos preferían pasar el rato con amigos y no cargar cosas para otros. También habían algunas reglas raras, pero nadie realmente seguía esas cosas. Al final del día, todos solo querían disfrutar sin complicaciones. Nuestras escuelas tienen televisores que también son inútiles, pero mi amigo encendió un dispositivo remoto de televisión, para que pasara por diferentes frecuencias para intentar encender o apagar un televisor, y íbamos a trastear con él. No comemos en el comedor, y no nos atrapan, además es un comedor enorme. Eso suena a algo que haría un amigo. Recuerdo que solíamos hacer cosas parecidas en la escuela. Había un salón con computadoras y a veces tratábamos de ver si podíamos acceder a cosas que no debíamos. La adrenalina de no ser atrapado siempre era lo más emocionante. Aunque, creo que al final, era más divertido planearlo que realmente hacerlo. Pero sí, esos momentos se quedan grabados. Nuestra escuela tuvo que abandonar su programa de educación vial debido a problemas de financiación. Sobre el papel, eso parece estar bien, pero gastan miles de dólares en bonitas computadoras portátiles de grado medio, 60 iPads nuevos, televisores por todas partes, un gran conjunto de computadoras Mac para un programa de tecnología de audio y vídeo y varias PC de alta calidad para ingeniería que eran dignos de la Master Race. Incluso tenían procesamiento de 4 núcleos, 16 GB de RAM y tarjetas gráficas de alta gama. No pueden darse el lujo de enseñarnos a conducir, pero si pueden permitirse el lujo de todo eso. Es cierto que utilizamos Mac, computadoras de ingeniería y portátiles, pero los televisores no aportan nada a nuestra educación y los iPads son inútiles en comparación con los portátiles. Editar. Aparentemente las computadoras portátiles son inútiles en comparación con las computadoras portátiles. Es curioso cómo las prioridades cambian. La escuela decidió no invertir en educación práctica como conducir, pero sí en tecnología que, aunque útil, a veces no se refleja en el aprendizaje real. Tener buenos equipos no siempre se traduce en una mejor educación. A veces, parece que las decisiones se basan más en lo llamativo. Al final, se siente raro no tener lo básico cuando se gasta tanto en cosas que no son esenciales. 3 de mis 4 años de secundaria hicimos todo eso. En el último año les pregunté a mis padres, ambos profesores, si podía saltarme ese día, ya que todo el día era básicamente un desperdicio en términos de aprendizaje real. No ayudó que durante mi segundo y tercer año 4 niños murieran en accidentes por conducir en estado de ebriedad, todos menos uno debido a que fueron atropellados por un conductor ebrio. Aunque entiendo lo que la escuela estaba tratando de hacer, yo y muchos otros niños no necesitábamos otro recordatorio. En pocas palabras, un grupo de mis amigos y yo nos saltamos y fuimos a la playa en lugar de sentarnos a ver eso otra vez. A veces la escuela puede ser una carga, especialmente con días que no aportan nada. Recuerdo que en mi último año de secundaria, también decidí saltarme una actividad similar. Mis amigos y yo solo queríamos pasarla bien. Fuimos a la playa, lejos del estrés y recordatorios incómodos. No estaba mal recordar lo que había pasado, pero no era necesario vivirlo de nuevo. A veces simplemente necesitas un respiro. También estoy en Pensilvania y puedo confirmar que todas las escuelas a las que asistí, nos mudamos mucho, hasta la secundaria hicieron algo similar. O tuviste que recaudar suficiente dinero e ir, pero aún así comprar / llevarte un almuerzo, o no recaudar lo suficiente y pasar el día en la escuela. Uno de ellos te dejaría ir gratis si tu padre fuera un acompañante. No sé por qué, pero esto me recuerda a mis días en la escuela. Siempre había ese evento donde tenías que recaudar fondos. Algunos conseguían ir, mientras que otros se quedaban. Nunca fui bueno para eso, así que me quedaba en clase. A veces, los padres tenían que estar involucrados, eso hacía que muchos fueran. Al final, todos esperando lo que se perdían. Una dinámica bastante común, supongo. Es mucho y es todo el tiempo.
No participamos en la mayoría de ellos, excepto en los obligatorios, o en los de excursiones porque quiero que mi hijo vaya a las excursiones. También trato de ayudar cuando la clase se queda sin útiles porque los profesores son malos. Entiendo. A veces, hay tantas actividades que puede ser abrumador. Es bueno que te enfoques en las que son realmente importantes para tu hijo, como los paseos. Además, ayudar a los maestros con suministros es un gran gesto, muchas veces las escuelas no cuentan con los recursos necesarios. Es esencial colaborar un poco para que todo funcione mejor. Tu hijo necesitará una computadora. Al menos algo básico. Hay muchas maneras de conseguir informática básica relativamente barata, entre $300 y $400 por algo que cubra sus necesidades escolares. Si eres un poco agresivo a la hora de comprar, probablemente puedas hacerlo por menos de $300, pero no mucho. Las habilidades informáticas son realmente la lectura y escritura de la generación actual. Si no estás familiarizado con ellos, tendrás problemas en este mundo. Cuando estés listo para comprar uno, envíame un mensaje. Por lo general, hago un seguimiento de los precios de las PC para el trabajo, estaré encantado de enviarle información según el presupuesto que tenga. La verdad es que tener una computadora básica es clave hoy en día. Recuerdo cuando tuve que comprar una para mí mismo en la universidad. Busqué bastante y al final encontré una buena oferta. Los precios varían, pero siempre hay oportunidades si buscas con calma. Es fundamental que nuestros hijos tengan acceso a la tecnología. Si necesitas ayuda o recomendaciones, aquí estoy. Creo que hubiera sido más divertido si fuera, pagar por tocar la canción que elijas. Podría haber resultado con algunas canciones bastante divertidas. Mi escuela hizo una recaudación de fondos en la que asignaron un frasco a cada maestro de la escuela. Al final del mes, el maestro con más monedas de 5 centavos en su frasco recibiría un pastel en la cara. El giro fue que cualquier otra moneda eliminaría una moneda de 5 centavos. Podrías sabotear los otros frascos. Recuerdo que en la escuela, hicimos algo similar con un profesor que todos queríamos ver empapado. La gente traía monedas para ayudar a su favorito o para arruinar a los demás, lo que fue divertido. Al final, resultó que el favorito se llevó la torta en la cara. Esa fue una buena risa para todos, aunque el profesor no estaba tan contento. La competencia se volvió intensa, pero todos nos divertimos mucho. Un idiota seguía golpeando a mi hermano en la nuca, así que le dio un codazo en la cara. En realidad, no creo que haya ido más allá, ya que nadie se lo contó a nadie, pero él nunca volvió a molestarlo e incluso solía saludarlo después. Mi hermano menor, que todavía está en la escuela, está construido como una casa de ladrillos. Él se eleva sobre mí y ni siquiera soy bajo. Tiene 15 años. Él defiende a cualquiera que sea un blanco fácil y nadie se mete con el jajaja. Estoy muy orgulloso de él, emoticono cara sonriente. Ese tipo de situaciones son curiosas. A veces, un simple gesto puede cambiar la dinámica entre las personas. Es bueno saber que tu hermano defiende a los que no pueden hacerlo. Aunque no lo parezca a esa edad, es un buen valor. Es un alivio que eso haya terminado sin mayores problemas y que ahora se saluden. Es como si se hubiera creado un respeto mutuo después de todo. Mi profesor de literatura y director de debates de la escuela secundaria me odiaba apasionadamente por razones que desconocía. Básicamente, reprobó todos los trabajos de literatura que hice y me impidió presentarme a cualquier tipo de puesto competitivo, que automáticamente otorgó a sus favoritos de la clase. Afortunadamente, involucró a estos otros profesores en la sociedad de debate en mi último año porque de repente eso significó que tenía la oportunidad de participar en pruebas y competencias. Así que imagina la gran sensación cuando gané el primer y único premio que recibió la Sociedad de Oratoria y Debate, y ella tuvo que presentarme el trofeo de campeón nacional frente a toda la escuela. En cuanto a las cosas académicas. En pocas palabras, obtuve sobresalientes en trabajos que ella no calificó. Me acuerdo de un amigo que tuvo una experiencia similar en la escuela. Siempre era criticado por un profesor que parecía tenerlo en la mira. Al final, cuando se organizó un concurso de talentos, él dio una actuación increíble y ganó. El mismo profesor tuvo que felicitarlo frente a todos. Fue un momento muy gratificante para él, especialmente porque había recibido buenos resultados en otras materias sin la ayuda del profesor. También lo hicieron en nuestras habitaciones de niñas. Excepto por un baño simbólico con puerta por edificio. Llegó un punto en el que las chicas iban al baño en parejas. Tu amiga estaría de espaldas a ti y sería la puerta. Eso suena incómodo. Recuerdo cuando estábamos en la escuela y los baños eran un tema complicado.
Las chicas hacían lo que podían para sentirse seguras. A veces, un grupo de amigas se quedaba afuera por si alguien venía. Era raro, pero al final, solo queríamos hacer que esas situaciones fueran más llevaderas. Te siento. Tengo 6 exámenes AP en mayo y puedo obtener muchos créditos universitarios si obtengo al menos 4. Afortunadamente, no tuve que pagar los exámenes, simplemente tomamos los APQT y el distrito los paga si los aprobamos. Entiendo. Tener 6 exámenes AP es bastante presión. Pero es bueno que puedas ahorrar en el costo. Sacar buenos resultados puede aliviar un poco el estrés universitario después. Tal vez puedas formarte un buen grupo de estudio para tener apoyo. Al final, todo ese esfuerzo valdrá la pena. Con los estudiantes no. Todavía les dejan creer que lo hice porque es más divertido así. Nunca me acusaron penalmente ni nada, aunque creo que el verdadero vándalo fue porque había robado tantas cosas, simplemente me echaron de la clase de arte esa semana, pensaron que yo lo había hecho y no me permitieron trabajar en ningún proyecto. Fue realmente humillante tener 17 a 18 y en un tiempo muerto. Pero realmente no sabía qué podía hacer al respecto y obviamente mi madre no iba a defenderme. Me sentí un poco impotente. Es una situación complicada. A veces, la gente se deja llevar por chismes y no piensa en el daño que pueden causar. Estar en esa edad y enfrentar humillación así no debe ser fácil. Es raro que, en lugar de resolverlo, la gente prefiera disfrutar del drama. La falta de apoyo en casa intensifica la sensación de impotencia. A veces, solo queda aguantar y esperar a que las cosas mejoren. No. Nunca trajo nada a la escuela. Hice un informe sobre cómo funciona un M16. Pero elegí eso porque mis padres eran soldados, y yo estaba orgulloso de eso, alguna vez. También tuve acceso al manual técnico. Sin duda, habría tomado acciones legales contra la escuela. Las políticas de cero tolerancia se han vuelto realmente ineficaces en la actualidad. En mi escuela lo hicieron, pero de una manera muy respetuosa. Pidieron silencio a todos y nuestro director, que ya tiene una voz muy tranquila, explicó lo sucedido y dónde acudir en busca de ayuda, e informó a los estudiantes que el auditorio estaba abierto para que los estudiantes hablaran con los consejeros vocacionales. Pensé que lo manejaron muy bien. Eso suena como una buena manera de manejar la situación. Tener a alguien que hable con calma siempre ayuda. La comunicación clara y el apoyo son importantes en momentos difíciles. Es bueno saber que la escuela priorizó el bienestar de los estudiantes y les dio un espacio para hablar de lo que pasó. La apertura y el respeto pueden hacer una gran diferencia. Me pregunto si fue por una subvención específica o una donación de dinero. Esas cosas tienden a prestarse a actualizaciones o compras innecesarias. En mi antigua escuela secundaria se construyó una nueva escuela y parte de esa nueva escuela era un laboratorio de computación. Un año después, la escuela recibió una subvención, por lo que cambiaron esas computadoras en perfecto estado de un año por otras nuevas. A veces me hace pensar en cómo el dinero fácil puede hacer que la gente pierda la perspectiva. En mi antigua escuela, también vi cosas similares. Compraron cosas nuevas solo porque había fondos disponibles, aunque lo que tenían estaba en buen estado. Al final, esos recursos podrían haberse utilizado mejor. A veces, lo viejo aún tiene su valor. Pero bueno, así es la vida en las escuelas. Sí. Sí, lo hacen. Hice una publicación sobre cómo pensé que la ceremonia de graduación de nuestra escuela estuvo mal planificada. No dije ningún nombre, ni de personas ni de la escuela ni nada, pero aún así volvió a morderme el trasero. Nuestra administradora, en qué se diferenciaba su rol del de directora, no lo sé, pero ese es su título, tuvo la audacia de llamar a mi maestra por teléfono después de graduarse. Mientras yo estaba en una fiesta en su casa, su hijo estaba en mi clase, para decirme que se sintió ofendida por lo que dije. Ni siquiera sabía cómo reaccionar ante eso. Es como, ¿qué? Luego tuve que explicarles a los demás asistentes a la fiesta /diagonal compañeros de clase qué carajo acababa de pasar, y quedaron igualmente perplejos. ¿Hasta dónde llegará la gente para proteger sus egos? Uf. Eso suena raro. No dijiste nombres ni nada, pero igual te cayó el peso. La administradora se molestó, y lo hizo saber mientras estabas en una fiesta. Es extraño que se tome así algo que probablemente ni le afectó. Y explicar eso a tus compañeros debió ser incómodo. A veces, la gente se siente atacada por cosas que no deberían importarles tanto. La reacción de otros solo lo hace más confuso.
Toda mi ciudad hizo esta mierda. Un niño que iba a una escuela privada murió en un accidente automovilístico, por lo que toda el área cerró y hubo vigilias durante días. Un par de meses después le pasó lo mismo a una niña en una escuela pública de una zona más pobre y nadie se inmutó. Eso es bastante impactante. Muestra cómo la atención puede estar sesgada dependiendo de la situación. A veces, la tragedia afecta más a algunas comunidades que a otras, y eso puede ser difícil de entender. Es triste que haya diferencias en la forma en que se trata el dolor y la pérdida en función de la clase social. La empatía debería ser igual para todos. Mi escuela también los tiene. Se llaman Smart Boards y son la mayor pérdida de dinero que jamás haya visto. A los profesores ni siquiera les gusta usarlos, ya que las funciones táctiles son mucho más frustrantes que útiles. Tuve una experiencia parecida en la escuela. Teníamos unas pantallas que la mayoría de los profesores evitaban. Parecían prometedoras, pero en realidad solo causaban más problemas. La mayoría de las veces, terminaban usando el viejo pizarrón. A veces, lo nuevo no siempre es mejor. Es curioso cómo se gasta tanto en tecnología que al final no se aprovecha. Esto es divertidísimo. Sin embargo, para brindar otra perspectiva, nunca me estresaron porque pensé que si fallaba, terminaría retomando la clase en la universidad como se suponía que debía hacer. Y ahora aquí estoy en la universidad con 7 ediciones genéricas realizadas de 9 antes incluso de inscribirme en una clase. A veces, creo que es mejor no estresarse por las cosas. Recuerdo a un amigo que siempre decía que no pasaba nada si fallaba en un examen. Él simplemente lo veía como una oportunidad para aprender. Dijo que si debía volver a tomar la clase, pues que así fuera. Ahora, está en la universidad y ya ha completado casi todos sus cursos generales. A veces hay que relajarse y seguir adelante. En serio, eso de los niños serán niños. Eso funciona cuando son niños pequeños o están en la escuela primaria, no en la universidad. Sabían lo que hacían. Ahora estoy feliz de que mi novio haya decidido no alquilar un edificio de apartamentos frente a una casa de fraternidad, había otras razones, no me importaba un comino la casa de fraternidad. No me sorprende que la mentalidad de los chicos son chicos no tenga lugar en la universidad. A esa edad, todos deberían saber mejor. Me parece bien que tu novio haya decidido no vivir cerca de un lugar así. Siempre hay otras opciones, y es mejor evitar situaciones problemáticas. Al final, elegir un buen lugar marca la diferencia. Aunque fui a una escuela cristiana, nos enseñaron que las mujeres merecían el máximo respeto. Si se determinaba que un niño faltaba al respeto a cualquier mujer, niña o niño más joven, se le suspendía en la escuela. Tenías que presentarte y sentarte en una habitación y hacer trabajos pesados mientras todos los demás estaban en sus clases normales, fueron muy divertidos, lo admito. Lo que era casi peor era que si ocurría 2 veces no podías practicar deportes durante el resto del semestre. ¿Por qué hay personas que creen que la mayoría de las escuelas cristianas tratan a las mujeres de manera injusta? Es cierto que algunas lo hacen, pero la mayoría no es así. Me alegra encontrar a alguien que presenta un ejemplo en contra de esta afirmación. ¿En realidad? También sufro de depresión, pero no me conecté en absoluto con el libro. Lo odié porque no pasa nada. Mi resumen personal del libro es una pequeña mierda quejosa hace recados. Aunque quizás tenga algo que ver con no leerlo en el instituto. Los adolescentes parecen conectarse con él, por eso lo leí en la escuela de posgrado como parte de un curso sobre literatura infantil y juvenil. Simplemente pensé que el personaje principal era insoportable y la trama inexistente. Entiendo tu punto. A veces, los libros llegan en momentos diferentes y pueden impactar de varias formas. Yo pasé por algo similar con un libro en la universidad. Todo el mundo lo amaba, pero a mí me parecía que no iba a ninguna parte. También puede ser que la edad y las experiencias cambien nuestra perspectiva. Al final, no todos los relatos resuenan con todos. Mi hermano pequeño estaba en el jardín de infantes y lo iban a suspender por recoger un trozo de mantillo y apuntarlo a otro niño y decir van. Mi tío le dijo a la escuela que no deberían tener mantillo con forma de pistola en el patio de recreo. Mi hermano regresó a la escuela al día siguiente. A veces los problemas más pequeños pueden volverse grandes. Recuerdo cuando mi hermano menor estaba en el jardín de infantes y casi lo suspenden por hacer eso. Me parece gracioso cómo un pedazo de mulch causó tanto alboroto. Al final, mi tío intervino y logró que volviera al colegio al día siguiente. Es curioso lo que puede pasar con un simple juego de niños. Sí.
Estaba en octavo grado cuando sucedió. Hicimos algunos bailes muy extraños cuando llegué a la escuela secundaria. Como si no tocaran música moderna o hip hop. La gente se cansaba de los viejos. No sé, cosas raras. Recuerdo cuando estaba en secundaria. Todo el mundo bailaba a canciones viejas en las fiestas. Era raro, porque esperaba música moderna o hip hop. Pero no, todos se movían al ritmo de esos clásicos. A veces pensaba que no encajaba, pero al final todos se divertían. Fue una etapa extraña, pero al final, cada fiesta era una experiencia única. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.